Vaig a posar-vos a prova. Quina és l'hortalissa que es cultiva de nord a sud de la Comunitat Valenciana i que quan apareix es converteix en la reina del bancal? És verda, amb les fulles molt carnoses i en forma de flor. Què, encara no ho heu endivinat? Jo crec que no és tan difícil. Benvinguts i benvingudes, aquí comença la moguda. Petits i grans surten al carrer a ballar. Antonio, soc un enamorat de la carxofa i m'han dit que a Dolores se fan boníssimes. ¿Això és veritat? En Dolores es la cuna de la alcachofa de toda la vida. Dolores siempre hubieron 16, 18 almacenistas que trabajaban la alcachofa para Valencia, para Madrid, para Barcelona, para Bilbao. Se mandó mucha alcachofa. I què té esta terra que fa unes carxofes tan bones? Esta tierra tiene, pues, yo qué sé, mantenerla limpia y abonada, todo lo que necesiten, un cuidado como si fuera chiquen pequeño. Jo veig que tens una tècnica en la navalla que jo això vull ensenyar-me. Es una mano. Y mira la técnica. ¿Ves cómo me la emparejo? I és important lo de deixar-le el rabo? Como decía mi abuelo, el rabo no quita peso. Què tinc que fer? Pues cogerle un poquitín más de rabo al corte de la primera hoja I tracatrà. y tracatrá. Pero no sabes. Hay que aprender con más horas de trabajo de campo. A veure, l'experiència fa mestre, no? Claro, claro. Y se hace así. Mare de Déu, quina velocitat. En 10 minuts té vostè el camp este fet? Los años que llevo yo aquí me hacen que el trabajo lo pueda defender. Consell de joventut, diables caus i esplai. Raúl, quina preciositat de bancal. Gracias, Tony. Vine de veure la carxofa de Tudela i esta de quina varietat és? Esta variedad es alcachofa híbrida y la variedad, su nombre comercial es Green Queen. I pel que veig, el calibre que fa esta carxofa és impressionant. Pareix un puny. Nos podemos ir a un peso de alcachofa de 800 a kilo. 1 quilo de carxofa. I què és el que té esta terra que les fa tan bones i tan grans? El clima, la tierra, todo depende. Pasqual porta Hola, Toni. tot el dia així a Dolores collint carxofes i me dono compte de que així és com una religió, teniu devoció a la carxofa. Totalmente, una devoción a la alcachofa de Dolores, y porque es nuestra joya, es la joya de la huerta. I fins i tot li feu una festa a la carxofa. Sí, hace unas semanas tuvimos la fiesta fin de campaña de la alcachofa de Dolores. Clar, és que la carxofa té una projecció econòmica per a este poble vital. Económica, porque durante toda la campaña de la alcachofa los restaurantes y bares de nuestra localidad hacen productos con nuestra joya, y también turística porque incluso vienen de otros lugares a probar todos esos platos que preparan. Pasqual, portes-hi tot el dia i encara no les he tastades. No te preocupes, Toni, que vas a probar esta exquisitez ahora mismo. Molt bona idea. I a Horta hi ha molts colors, hi ha molts rumors, hi ha molta gent. Mariluz, a mi m'han dit que tu eres la guanyadora del concurs de carxofes en conserva. Sí, señor. Quin és el teu secret? Conta'ns la recepta guanyadora. Te puedo decir lo que lleva. Lleva aceite, vinagre, agua, especias, pero la cantidad no la podemos decir. Eso queda aquí en Dolores. El secret de la casa, no? Eso queda en Dolores. Se pueden hacer más picantes, menos picantes. Això és una glòria tal com Claro, està. está muy bueno. Perquè, Juan, tu també les fas en conserva, que és el que mos has portat. Alcachofa copiada de los italianos a la romana. Ah, i pel que veig està el Sí, rabet sencer, es un també. contraste del rancio que tiene un poquitín el rabo con el corazón. I pel que veig, gaudir de la carxofa, aunque que no sea temporada, és possible, no? Para hacer arroces, mezclándolo con Avita Super Baby. I ja tens el dinar preparat. Arroz de verduras estupendo al momento, es que es súper rápido. Bé, doncs, xics, si vos sembla, anem a tirar-li mà Hay que probar las cosas. i a gaudir d'això, de les carxofes de Dolores, producte de primera.